Ya chiquillos, ahí estamos grabando, entonces le doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla para poder revisar el video que recién les estaba mencionando y después vamos a hacer los análisis respectivos de la información que ahí tenemos y después también vamos a revisar algunos aspectos teóricos respecto de la percepción social, en este caso, en el día de hoy. Acabo de dejar ahí en el chat el link del video en caso de que no lo puedan ver o escuchar, para que ustedes por favor lo pinchen y lo vean también desde sus aparatos de manera directa. ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, oreja, pestaña y ceja. Y vamos. The limits of their responsiveness to authority. I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So,
Ok. ¿Pudieron todos terminar de ver el video o algunos todavía están viendo? A mí me falta un poquito, profe. A mí me falta. Ya, ahora sí. Profe, Díganme. ¿no hay una película de ese experimento? Yo ¿Cuál? recuerdo haber una película. ¿Cuál? Es que hay varias así como bien, bien feas. Creo que se llama Experimenter. ¿Mm? O sea, como... Sí se llama Experimenter. Pero también Y vinculada. trata de... Sí, de hecho es como la película, es de lo mismo, del mismo experimento. Ah, ya. Sí, porque hay varias, hay unas que son de, de condicionamiento social, que se llama, ¿cómo es que se llama? Que parecía un tema de una cárcel, donde ponen a algunas personas como en el rol del alcaide y de los guardias de una cárcel, y los otros son reos. Y después hay otro que, bueno, no sé si han visto La Naranja Mecánica, que también tiene que ver con insertar imágenes y con tortura y con electroshock. La película como de Milgram respecto del experimento en sí, yo no la he visto como película. Ahí dice, sí, no duraron ni 2 semanas los de la cárcel. Sí, pues fue heavy ese experimento, porque ahí es increíble cómo las personas desvirtúan, por más muy buenas que sean, en ambientes de brutalidad y de maltrato, las personas se transforman. Bueno, vamos entonces a la revisión de lo que estábamos observando. El video en sí, ¿de qué se trataba? De un experimento, ¿no? Donde están viendo si es que las personas, cómo las personas reaccionan frente a una autoridad. Si es que la Ya. autoridad les dice que hagan algo, ellos, ¿qué van a responder? Si sí lo hago porque es una autoridad o no porque no va con mis principios. Exacto, ¿verdad? Y en este caso, el contexto en donde se gesta este experimento, porque como les decía al inicio, es un experimento que se realizó hace muchos años atrás, pero que se ha ido actualizando para ver si los resultados finales se modifican con los cambios generacionales o si se siguen manteniendo. Entonces, el contexto en donde surge este experimento hace años atrás era posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, en donde se iba a dar sentencia a un alto comandante de Hitler y que había cometido unas atrocidades terribles en función de los derechos humanos. Entonces, empieza todo el juicio y el abogado defensor de este comandante empezó a decir que en realidad, basado en algunos experimentos, las personas que eran obedientes no precisamente era porque tuvieran rasgos psicopáticos, sino que era porque, por ejemplo, en este caso, rasgos psicopáticos que obedecen al querer infligir dolor
a una persona, sino que era porque estas personas estaban como acostumbradas a recibir órdenes y a ejecutarlas, ¿ya? Entonces generó una polémica terrible lo que planteaba el abogado defensor, porque eso implicaba de que este comandante de Hitler en el fondo era como inocente de todos los crímenes que había cometido, porque más que mal había sido mandado. Entonces también se le hizo una investigación y un análisis bien profundo a este comandante que indicó que no tenía ningún rasgo psicopático, que era una persona con un coeficiente intelectual normal, que se apegaba a procesos y procedimientos, por ende él cumplía, ¿verdad?, las órdenes que se le entregaban. Con respecto a este experimento, a ustedes, por ejemplo, ¿en qué los hace pensar de las cosas que han ocurrido a nivel social el último año? A los carabineros y todo el ¿Ya? tema de las marchas. ¿Ya? ¿Qué te hace pensar de los carabineros? Que muchas veces, o sea, más que los carabineros en todas las entidades, por ejemplo, como has visto, la Marina también tiene esto mismo como comportamiento, por decirlo así, Ujú. donde el jefe les dice qué hacer, tienen que hacer esto y esto y esto, y ellos solamente, como usted dice, lo ejecutan, sin preguntarse más allá de si está bien lo que hacen o no. O sea, el tema de salir a las calles con armas y como que presionar a la gente para que entren a sus casas, para que no hagan esto, para que acá y allá, creo yo que si una persona normal no estaría como tan, sí, voy a salir a la calle y voy a asustar a cualquiera que venga porque me lo dijeron. No, o sea, El resto de los compañeros, ¿qué opinan? Vinculante el experimento con lo que estábamos conversando recién respecto de los acontecimientos sociales de este último año en Chile. Siguen un protocolo impuesto por la autoridad, dice ahí Bastián Ahumada. Claro, en el caso de las Fuerzas Armadas, sí, pues, ¿verdad? Siguen protocolo. ¿Pero ustedes creen que todos siguen protocolo o habrá alguno como que se le escapa la moto ahí? Igual si tienen como órdenes y apoyo de autoridad se sienten que pueden hacer las cosas sin responder por nadie. Mira, justo ese es un punto que es súper importante respecto del experimento inicial, porque como decía, es un experimento que se ha hecho muchos años, muchas veces, y que en el fondo simulan una situación donde hay profesores, ¿verdad?, que tienen que infringir una descarga eléctrica a unas personas que son actores que están al otro lado de la salita donde ellos están y que cada vez que respondan mal a una asociación que tienen que establecer entre palabras, el profesor va a suministrar una carga y un choque eléctrico. Y en la medida que se equivoca y cada vez que se va equivocando más, son más altos los niveles de descarga que se le van aplicando. Entonces el actor grita, ¿verdad? Incluso hay uno que hace como en un experimento original, se desmaya, entonces el pobre profesor casi como que entra en pánico pensando que lo había matado, fue como bien impactante los resultados del primer estudio que se hizo. El punto es que pese a que las personas que estaban ejecutando el rol de profesor, que ellos no eran actores, que ellos no sabían a lo que iban y que era una situación simulada, más del 50% de las personas llegó hasta la etapa final del experimento, es decir, a aplicar el máximo de electricidad frente a una respuesta inadecuada por los alumnos, ¿ya? Entonces, uno de ustedes decía que hay un tema como de un contexto en donde tú tienes que seguir una instrucción, pero ¿por qué creen ustedes que las personas nos ceñimos a seguir a la autoridad? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué simboliza la autoridad o esta figura que te lleva a ejercer más encima dolor a otras personas? Yo creo que las consecuencias que puede traer no hacer caso. ¿Ya? ¿Como cuáles? Por ejemplo. Dale nomás, si no hay Por respuestas ejemplo, buenas ni malas. no sé en el caso que pasaba si es que no hacían caso, pero no sé, o por ejemplo en el colegio, si alguien no le hacemos caso al profesor, no sé, pues te voy a echar de la sala, te voy a anotar, como eso, como eso.
Ya, y por ejemplo, en el caso de una institución, también te pueden despedir, se puede truncar tu carrera profesional, ¿verdad? O puede estar, por ejemplo, cuando eres estudiante de las casas matrices, también te puede pasar que a lo mejor no te van a echar, pero si tú no lo haces, por ejemplo, no sé, obligar a un cadete a hacer una cosa que es como fuerza física, como un castigo físico, después toda la tropa, por decirlo así, te molesta, pues te molesta todo el día y te pueden pasar cosas a ti porque de alguna manera hay como una presión social, ¿ya? En este caso del experimento, si se fijan, la autoridad está dada por la figura del investigador, ¿ya? Porque incluso hasta las personas cuando sienten cargo de conciencia y dicen como, no voy a seguir, no, esto está mal, no, y el experimentador le dice, usted continúe con el experimento, el gallo sigue, pues. Entonces, ahí como que tú dices, bueno, pero es que, ¿cuál es el dilema? ¿Está o no está afligido por lo que está haciendo? Y los resultados como los de los análisis finales fueron de que las personas, cuando no sentían una directa responsabilidad por lo que estaban ejecutando, eran más factible que llegaran hasta el final, porque más que mal están recibiendo una orden, a diferencia de ser ellos quienes toman la decisión de infringir en este caso dolor. ¿Ya? Entonces, es como que si me están mandando y estoy haciendo algo malo, pero no soy el responsable, como decía alguien por ahí, no responden por nadie porque hay una figura de autoridad que me lo está indicando y me está en el fondo obligando a tener que hacerlo, ¿ya? ¿Ustedes creen que en la actualidad, como que en escenarios normales, las personas actuaríamos con ese temor respecto de las consecuencias que se nos pueden venir si es que no hacemos algo que consideramos que está inadecuado? ¿Haríamos caso? Yo creo que sí, o sea, depende, bueno, yo creo que como salía en experimento, mitad sí, mitad no. Yo creo que toda la gente que está en cargos o que ellas mismas se sienten como que están bajo un jefe, yo creo que ellos sí lo hacen, por el tema de que ver la autoridad, quizás el respeto que le tienen, no sé, el tema también de tener miedo a perder el trabajo, pero también yo creo que hay gente que por lo mismo, eh, no sé si trata de ser independiente, pero no le sigue órdenes a gente exterior. Claro, se supone que nosotros aceptamos y acatamos normas, ¿verdad?, de un referente válido, ya sea un jefe que puede ser obligación, o a un profesor, o en el caso, por ejemplo, de los curas, a un cura o a un entrenador, pero de alguna u otra manera hoy en día la obediencia aparece cuando nosotros encontramos que hay un referente al cual nosotros sí tenemos que hacerle caso porque es un referente que tiene la experiencia, los conocimientos. Aquí nos dan el ejemplo también de factores que no me perjudiquen, como el joven que era militar en el norte dijo que no iba a salir a las calles cuando pasó el estallido social, ¿verdad? No sé qué pasó con ese joven finalmente, no sé si ustedes saben, y hay alguien que también menciona que que dependen de los rasgos de personalidad de las personas, ¿ya? Espérense, para que no nos desordenemos con la información, entonces terminemos de analizar el tema del experimento, ¿ya? Entonces, ellos hacen caso al experimentador porque lo asumen como una figura de autoridad que finalmente es el responsable de lo que le va a terminar pasando, en este caso, a los conejillos de India, que supuestamente son los alumnos, cuando el profesor que está administrando la prueba no se autopercibe en ese momento como un conejillo de India, él no sabe que está en una situación simulada, ¿ya? Ahora, si salimos de ese escenario y nos vamos a un escenario real, como mencionan todos ustedes, hay distintos factores que pueden incidir en que nosotros seamos, entre comillas, obedientes. Yo diría que en general nos han enseñado a que hay que acatar algunas normas. Hemos hablado un montón de semanas, ¿verdad?, del tema como del aprendizaje social y el adecuarnos a ciertos sistemas, pero el adecuarnos a ciertos sistemas no implica tener que hacer cosas que vayan en contra, por ejemplo, de nuestros valores éticos, morales. Pero, como decíamos recién el ejemplo, el tema, por ejemplo, los carabineros, los de la escuela naval, los militares, muchas veces ellos se ven tremendamente presionados porque están en un contexto y en un escenario en donde sienten que se están jugando su futuro. Entonces, muchas veces terminan cometiendo actos que impactan, por supuesto, a nivel social súper fuerte, y al final igual, por ejemplo, si un carabinero llegara y dijera, no, yo disparé el balín al ojo del cabro porque me dio la instrucción mi mayor, no sé, o el comandante.
Probablemente por un tema de sanción social termina sin pega el comandante y termina sin pega el carabinero. Bajo ningún punto nosotros vamos a decir, ah, pero es que el carabinero era mandado. Lo vamos a pensar, pero siempre vamos a estar como pensando y asumiendo de que de alguna u otra manera él tenía en sus manos la capacidad de poder decidir si lo hacía o no lo hacía, ¿ya? Porque más que mal hay un nivel de conciencia, se supone, en esta persona para poder tomar una u otra decisión. Ahora, aquí una compañera menciona el tema de la personalidad de los sujetos. Y claramente la personalidad, hay estilos más sumisos, otros que son más rebeldes, hay personas que son más analíticas y más juiciosas. Pero, por ejemplo, para recibir órdenes y que apegarse a esa estructura, hay estructura de personalidad justamente que es más rígida, que es más apegada a los procedimientos, de hecho le gustan las normativas porque es como el marco regulatorio, es como el marco cuadrado, el tablero de ajedrez dentro del cual yo me puedo mover y hasta dónde yo puedo llegar y qué cosas no puedo hacer. Y en especial se exacerban ciertos rasgos cuando a mí me toca ejercer instrucciones que están dadas por una figura de autoridad y pasa mucho en las empresas donde hay supervisores, donde hay como capataces, donde de repente las instrucciones son como súper duras, pero las personas la dan nomás porque más que mal el jefe lo está mandando. ¿Ya? Son como el jamón del sándwich, pero tampoco se dan cuenta que ellos también tienen la capacidad como para poder decir, ¿sabes qué? Esa instrucción es inadecuada, los viejos corren riesgo, eso no se debiese hacer, sino que van y ejecutan por distintos temores o fantasías irracionales. ¿Cómo aparece el tema de la personalidad acá? Dentro de los procesos de aprendizaje social, ya hemos hablado, ¿verdad?, del tema como del contexto y de cómo impacta todo lo que es la familia y ese contexto inmediato con quienes nosotros nos relacionamos. Entonces, aparecen dentro de las teorías de la psicología social algunas escuelas que explican estos comportamientos y justamente de eso se va a tratar el próximo trabajo, en donde ustedes van a hacer la clase respecto de las teorías y respecto a la información que yo les voy a entregar. Esperen un chiquitito que ahí se me avanzó, no sé por qué, la página. Vamos. Ahora sí. Y dentro de las teorías que vinculan, las teorías de la personalidad con las teorías de la psicología social, hay escuelas que han tomado bastante relevancia por los postulados que ellos proponen y que han sido, como les decía hace unos días atrás, la base filosófica para muchas investigaciones y muchas teorías que se han construido. Entonces, por ejemplo, la teoría psicoanalítica, la conductista y la gestáltica abordan aspectos de la personalidad, mientras que la teoría del campo y la teoría del rol abordan ya aspectos del sujeto inmerso dentro de las organizaciones. Por supuesto que también considerando aspectos de personalidad, ¿ya? Hay algo que está a la base respecto de la forma en que nosotros percibimos los comportamientos y las cosas que podemos hacer y cómo nosotros vamos a aprender a nivel social y que tiene que ver con la percepción. Y la percepción es la manera en que nosotros interpretamos la información que está a nuestro alrededor. Por supuesto que esa forma de interpretar está obviamente amparada también en nuestros rasgos de personalidad. Por ejemplo, hay personas a las cuales desde chiquititos siempre los retan, le echan la culpa por todo, son como el que tiene la culpa siempre de cualquier embarrada que se manda el hermano o los primos, entonces siempre está siendo observado. Entonces, inconscientemente, esa persona crece sintiendo que le echan la culpa por todo, que lo persiguen, por eso tantos ojos que lo observan, y después cuando es adulto siempre está a la defensiva, porque siempre se tiene que estar defendiendo de cosas que se le están diciendo. Por ende, cualquier cosa que pase en su entorno y que él pueda percibir como una amenaza, él va a actuar a la defensiva y se va a defender, porque él percibe que ya se le está atribuyendo la culpa de algo. ¿Ya? Hay otras personas que crecen en ambientes en donde, que lo hemos conversado en otros momentos, son súper regalones.
Entonces ellos se perciben a sí mismos como dignos de cariño, dignos de admiración, dignos de cuidado, de que hay que aguantarles todo. Entonces esas personas después están en el mundo laboral y creen que en el mundo laboral va a funcionar el tema igual que en su familia. Entonces frente a cualquier cosa que pasa, por ejemplo un llamado de atención hacia él, él percibe que no hay consideración, que no hay aprecio hacia él, que no hay como un reconocimiento hacia lo que hace, porque hay una percepción que está distorsionada, ¿ya? Respecto de la entrega y del compromiso de él, y de que cuando le llaman la atención por algo que se mandó una embarrada, por ejemplo, él debería asumir ese reto o esa, no sé si decir sanción, pero de repente todavía se ocupa esa palabra en algunas organizaciones. Entonces, nuestra forma de percibir el mundo está vinculada a nuestra estructura de personalidad, y nuestra estructura de personalidad se va conformando en base a nuestras experiencias tempranas con esta familia que estamos interactuando tan estrechamente, y también se va constituyendo de aspectos que son biológicos y de las experiencias de vida que nosotros vamos viviendo, ¿ya? Ahí estoy proyectando una imagen. ¿Qué ven en eso? ¿Qué ven ahí? Una mujer, Ya, mujer vieja, joven. Una mujer joven. Joven y después veo la mujer, una ancianita. Mujer joven y después ven a una ancianita. Ya. ¿Todos ven la mujer joven? sí. Sí, ¿Sí? ¿Y la mujer vieja? sí. También, pero la mujer vieja no. ¿La vieja no? Mm, ¿No la logra ver? no. Hágase más para atrás. Aleje ahí el computador o el teléfono para ver si es que logra ver a la viejita. ¿No? Yo tampoco veo a la vieja. Antes ya había visto esta foto y antes sí la veía, pero en esta foto ahora no la veo. Ya. Este es un ejercicio de percepción, ¿verdad? En donde hay una figura y donde las personas estamos viendo la misma figura y podemos tener un nivel perceptivo diferente dependiendo del ángulo, del estado de ánimo, de las motivaciones respecto a la información que nos llega. Entonces, incluso hay 3 elementos que podríamos ver: la cabeza de un águila, el perfil de una mujer joven y una mujer viejita que está así, ¿ya? Acá está la mujer joven, que está como así. Acá está la boca de la mujer vieja y acá está la nariz de la mujer vieja, y lo que es la oreja de la mujer joven es el ojo de la mujer vieja, y la viejita está como arrepullada ahí como en un chalo o algo como que se ve peludo. Y acá arriba, como viéndolo como en perspectiva desde arriba, se ve la cabeza de una águila. ¿Ya? ¿Qué vemos ahí? ¿Es la misma imagen? ¿No es la misma imagen? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Sí se fijan? Es inversa. Eso, muy bien, ¿ya? No sé cómo se dice. Está... ¿Sí? La imagen está dada vuelta, ¿verdad? Porque en una tenemos la cabeza de un hombre con un gorro que tiene como una calavera y tiene aquí como unas cosas cruzadas, que está mirando de frente. Y al invertir la imagen tenemos al hombre mirando hacia arriba sin el gorro, pero sí está como con un cuello que pareciera ser, no sé si de piel o de estos que utilizan los militares de la época de la Segunda Guerra Mundial, que es como bien grueso. Pero si tú haces el juego perceptivo, es la misma imagen. Es cuestión de que tú te des vuelta y lo vas a ver distinto. O sea, igual. Ahí, ¿qué ven? Unos animales. Y ¿Qué el árbol. animales ves? Una leona, un gorila, unos peces, un ave y el árbol. Ya. Los otros compañeros, ¿qué ven? Ahí yo vi primero solamente el gorila y como el puma, león, Tam- leona y las aves. Los pececitos después los Un vi. monito. También hay una rana también. Una rana. ¿Dónde está la Un rana? simio.
Está arriba de la oreja del mono. Arriba de la oreja del mono. Ay, eso no lo Más a había la visto. derecha. Está en los espacios blancos. Ahí, abajo. ¡Ay! Esa. Claro, te fuiste súper al detalle. Oye, ¿y alguien ve los peces? Los peces, Sí, ¿sí? ¿Abajo? ¿Se ven los peces? Es que mis hijos dicen los peces. ¿Hay alguien que no vea el árbol o que no vea el mono o que no vea la leona o los peces o la rana? Bueno, estos tipos de ejercicios, por lo general, lo que nos muestran es cómo nosotros podemos tener un juego de información y donde vamos integrando y vamos viendo distintas cosas. Ahora, muchas veces pasa que hay gente que no ve la primera vez los elementos que se espera que vean, pero hay otras personas que cuando te lo explican, tú lo logras ver y amplías tu percepción respecto de esta imagen, ¿ya? Y es lo mismo que debiese pasar cuando nosotros frente a una situación o frente a algún comportamiento de una persona, estamos interpretando algo, pero si nosotros no conversamos con otro, nos podemos quedar con esa interpretación y que puede ser errada. En este caso, en los ejercicios no hay preguntas o respuestas buenas ni malas, sino que hay una cosa perceptiva de acuerdo como a una mancha o un dibujo. Pero en la conversación y en el diálogo con el otro, tú puedes descubrir mayor información, ¿ya? Entonces, la percepción es un elemento súper importante respecto de cómo nosotros podemos conocer y acceder al mundo. A veces pasa que por un tema como de crianza, ¿verdad? O de cuidados primarios, los papás o los abuelos o el cuidador, por ejemplo, le dicen al niño que el mundo es temeroso, que se puede caer, que no le vaya a pasar esto, que lo pueden secuestrar, que se puede enfermar. Entonces el niño crece con una percepción, dos distorsiones, que él es tremendamente valioso y cuidado, y todo el mundo está preocupado de él, pero por otra parte genera la percepción, este tipo de crianza, que él cree que el mundo es tremendamente amenazante y además es peligroso. Entonces, cualquier cosa que ve, lo considera terriblemente amenazante, riesgoso, no voy a ir porque me pueden asaltar, no voy a hacerlo porque me puedo caer, no lo voy a decir porque me puede pasar algo. Entonces esa persona, por este tipo de interacciones tempranas, tiene una creencia irracional y una percepción, en este caso distorsionada, de la realidad. ¿Ya? La percepción se construye en base a las sensaciones y esas sensaciones vienen otorgadas por los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, la audición, el tacto. ¿Ya? Entonces, las sensaciones es el proceso de almacenar y de recopilar información que está interactuando con nosotros y que es referente al mundo que nos rodea. Por supuesto que lo auditivo también va aportando a las sensaciones. Voy a dar dos ejemplos. El primero que tiene que ver con temas como más, por ejemplo, yo escucho gritos y puedo pensar, algo pasó, ¿ya? Pienso, asaltaron, alguien se cayó, alguien pasó corriendo, huelo a quemado y pienso, obviamente, que hay un incendio, entrega esa información, el humo, el olor a quemado, de que algo está ocurriendo. Pero las palabras también generan sensaciones y también, obviamente, que alteran o facilitan la percepción. Porque si yo escucho cosas positivas, genero sensaciones positivas y tengo una percepción positiva. Esto, por ejemplo, cuando nos hablan de alguien, si a mí me hablan mal de alguien, que es peligroso, que es copuchento, que es malintencionado, que es cagüinera, que es envidiosa, me genera una sensación de rechazo. Por ende, la percepción que voy a tener de esa persona va a ser mala, ¿ya? Ahora, la percepción es el proceso, ¿ya?, a través del cual nosotros a nivel cognoscitivo organizamos e interpretamos los datos que vienen del medio y del entorno. Entonces, estaba el ejemplo de las palabras, porque nosotros nos podemos quedar con una percepción errada de una persona, de una situación, simplemente por el hecho de no buscar más datos y más información, ¿ya? La percepción se puede desarrollar respecto del entorno y la conciencia que nosotros tenemos de los otros y de las personas que ocurren, pero también de la conciencia y en este caso se habla de la autopercepción, que es
cómo yo me percibo o cómo yo me interpreto a mí mismo y cómo yo pienso que soy. ¿Ya? Entonces ahí la percepción depende tanto del entorno como de quién percibe. El entorno, el mundo circundante y la información sensorial que nos llega, y quien percibe en este caso el sujeto. Ahí habla de las habilidades constructivas y que tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para hacer como una integración de la información. ¿Ya? A veces hay personas que les falla la atención, les falla la memoria, les falla la motivación. Entonces, ya cuando están esos elementos, probablemente la habilidad para construir un evento y para poder interpretarlo de manera positiva va a estar alterada. También hay aspectos que son fisiológicos. Como decía hace un ratito atrás, alguien ciego o alguien sordo o alguien mudo claramente no va a percibir el entorno de la misma manera en que lo puede hacer una persona que está dotado de todos sus sentidos. Y la experiencia, que muchas veces aporta información, estoy percibiendo una situación y evoco sensaciones de experiencias pasadas, de situaciones similares, que puedo vincular y relacionar con aquello que yo estoy observando o interpretando ahora en el presente. ¿Ya? Entonces, en el caso del comportamiento social, los estímulos son usualmente otras personas y la conducta de estas otras personas. Entonces, por eso hemos hablado de que el aprendizaje social está dado en la interacción con otros y en cómo yo los observo, cómo interpreto su comportamiento y cómo también imito después sus conductas. Entonces, a eso se llama claves observables. ¿Ya? Las claves observables es la materia prima de nuestras primeras impresiones. Entonces, son esas claves visibles que nosotros tenemos de los otros y que pueden estar vinculadas a la apariencia física o a las claves no verbales o a las conductas en este caso que son manifiestas. ¿Ya? La experiencia física o la apariencia física es aquello que a mí me llega visualmente. Yo puedo decir de una persona que por apariencia física es cuidadoso de sí mismo o es sucio y desaseado, que pertenece a cierto nivel socioeconómico y voy sacando algunas inferencias respecto de lo que yo estoy observando. Las claves no observables tienen que ver con aquellos gestos o tonos de voz que la gente emite en la interacción y que también me pueden generar una interpretación. Por ejemplo, hay personas que caen muy mal porque siempre tienen cara como de hediondo, así como que todo les molesta, como que son indiferentes. Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, cuando son tímidas, tienen cierta gestualidad que no precisamente es la que ellos quisieran expresar. Entonces, su timidez termina gatillando cierta gestualidad que pareciera que son personas súper distantes y un poco pesadas, pero a veces es más bien por un tema de timidez. ¿Ya? Ciertos gestos que uno hace de lejos, broma, yo interpreto la cara de pesadez, la cara de disgusto, cuando alguien es amable, todo eso nosotros lo expresamos con nuestro comportamiento no verbal. Y otra parte del comportamiento no verbal es también el tono de voz, la forma en que yo digo las cosas. Por lo general los sujetos estamos más enfocados en el cómo se dice que en lo que se dice. Entonces muchas veces se generan malas interpretaciones. Incluso pasa mucho en el WhatsApp, que si alguien te escribe con la letra mayúscula todo un texto, un párrafo, tú dices, ¡Ah! Me está gritando. Oye, qué pesado, qué agresivo, no me saludó. Pero el teléfono no tiene cara, no tiene sonrisa, no tiene tono de voz, no tiene nada de eso. Por eso muchas veces las personas prefieren enviar un audio antes que enviar un texto, porque en el audio, por lo menos, al escuchar la voz de una persona, interpreto su estado anímico, ¿ya? Y en qué cosas quiere poner mayor énfasis si me está enviando un mensaje que es importante, ¿ya? De lo contrario, yo podría quedarme con una información que es errada y muchas veces no la aclaro y no pregunto. Entonces, el tono de voz también es clave para poder nosotros percibir si una persona está enojada, si está desilusionada, si es que le da lo mismo una situación, si es que es indiferente y así muchas cosas. Y las conductas manifiestas son aquellas conductas concretas que nosotros observamos. ¿Ya? Está cocinando, me trajo el jugo, dijo que iba a ayudar a alguien y yo la veo que armó un paquete y que se fue a entregar a una persona un paquete, por ejemplo, con víveres. Entonces, son aquellas conductas que nosotros podemos de alguna u otra manera decir eso es porque todos estamos observando lo mismo y es algo que es más concreto. Acá tenemos a David Beckham, quien haya visto las escenas, por favor, en alguna cosa en internet, no lo diga al tiro, ¿ya? Pero aquí se ve a David Beckham que está en un estadio, ¿verdad? Y que está observando algo.
¿Qué es lo que nosotros podríamos inferir? ¿Qué está observando? El Un partido. partido. El partido, ya. ¿El resto qué dice? ¿Qué puede estar Está observando? observando algo que le llama mucho la atención, Algo que le como que llama. está muy interesado en ver eso. Ya, ¿qué más? Su ex con otro. Ya. Esto es lo que Beckham está observando. ¿Ya? Claro, un elemento distractor que obviamente puede hacer que él focalice su atención en otra cosa, ¿por cierto? Nadie lo va a juzgar. Aquí estamos simplemente describiendo. ¿Ya? Pero David tenía a Victoria al lado. Que si Victoria ve esos ojos y esa mirada que ella le da, ¿qué podemos decir de la mirada que le está dando? Como que está indignada, así está enojada, ¿por qué hizo eso? Claro, teniendo una mujer tan guapa al lado, ¿cómo está mirando a esta otra niña? Pues, ¿verdad? Podrían ser como las interpretaciones que uno puede ir haciendo. Entonces ahí, David, ¿qué trata de hacer? Trata de armar así como que, ay, no, disculpa, lo siento, esa no era mi intención. Pero no le Sí, resultó está. mucho. Ahora, si se fijan bien, esto es como un montaje, po, porque aquí él está sentado en un estadio donde los asientos son rojos y está con una camiseta gris, mientras que acá está en unas butacas que son grises y no tiene el mismo vestuario que en estas otras escenas. ¿Se habían fijado en eso? Sí, sí. Sí Sí, se sí, notaba que como que no era el mismo lugar. ya no era la misma secuencia. Claro, pero hay que estar atento y como pendiente, porque perfectamente podría pasar, si la pasáramos rápido y alguien que no ha visto este tipo de escena, podría tener una percepción de que sí es la secuencia real. ¿Ya? A lo que voy con el tema de la secuencia real y cómo ocurren las cosas, es que justamente esto como que da cuenta de todo lo que hemos hablado en las otras sesiones, la importancia de tener que asegurarnos de que la información que nos está llegando es correcta. ¿Ya? Y que la percepción que nosotros estamos teniendo de un evento, de una situación, de un movimiento social, del comportamiento de una persona, es el que la interpretación que estamos dando es la correcta. ¿Ya? Aquí es un ejercicio que no medio difícil hacerlo ahora, pero es importante prestar atención entonces a las claves, porque las claves del comportamiento de otros son trozos de información que a nosotros nos van a proveer datos para poder decir cómo es una persona. De hecho, en psicología muchas veces se habla, bueno, la gente puede cambiar, ¿ya? Tú puedes evolucionar, modificar tu comportamiento e incluso puedes involucionar. ¿Qué significa eso? Que en vez de avanzar tu comportamiento y mejorar, puedes retroceder y empeorar, porque los seres humanos estamos dentro de un contexto. Y además tenemos un aspecto que es súper clave, que es el tema emocional. Entonces, si el aspecto emocional más el contexto nos juegan en contra para desarrollarnos y crecer, es altamente probable que nosotros, no sé, pues en vez de ser mejores personas, terminemos siendo peores personas, que es como lo que pasaba en este experimento de esa película, no me puedo acordar del experimento, cómo se llamaba, donde hablaba yo de la cárcel y de los reos y de las personas que eran los guardias y cómo se modifica todo ese comportamiento, ¿ya? Ninguna de las claves, de manera aislada, uno podría decir que solamente con un comportamiento yo puedo sacar como la película de cómo es alguien. Probablemente necesito mucho más información y distintos tipos de clave que pueda yo generar como un cierre para poder interpretar con manera más clara el comportamiento de una persona o alguna situación. ¿Se ha fijado? Incluso pasó, lamentablemente, qué pena cómo acordarme de ese, pero ¿se acuerdan del video que circulaba de a la Antonia Barra con el Martín Pradenas? Del video donde ellos estaban afuera de la cabaña y donde se veía que él la empujaba como para entrar a la cabaña y estaban en el Sí, sí. estacionamiento. Claro, lo primero que se sacó a la luz fue ese extracto de ese video, ¿ya? Que habían captado las cámaras de seguridad. Y después pasaron, yo diría que pasó mucho tiempo antes que se mostrara la secuencia completa, que dura bastantes minutos, desde que ellos aparecen como en el rango, en el radio de la cámara, y en donde se ve otra forma de relacionarse de ellos. No estamos hablando aquí como del desenlace de la situación, para que no nos metamos en ese tema, pero sí, cuando uno ve el video cortito, nos quedamos con una interpretación,
porque los hechos son ahí, están, es evidente. Pero después, y creemos que es evidente porque lo estamos viendo, pues, ¿verdad? Enjuiciamos, mira si la empujó, mira si la niña no quería. Y después, cuando vemos el video completo y hacemos la mirada retrospectiva, por lo menos yo quedé así como, "Ah, chuta, qué mal", porque indicaba como otra cosa, ¿ya? Ahí tenemos como un ejemplo de una mala interpretación. Como digo, no nos vamos a meter en el desenlace de la historia, pero sí así se puede malinterpretar muchas situaciones sociales, políticas, económicas, de todo tipo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la información lo más completa posible. Ahora, dentro de esas claves que nosotros observamos dentro del proceso de percepción, hay un aspecto que se llama las asociaciones. Yo asocio eventos o asocio comportamientos por una similitud de significado. Y eso significa que yo tengo un esquema en mi mente, entonces imagínense que su mente es como una planilla Excel o que es como un mapa. Yo prefiero la planilla Excel porque es más cuadrada. Entonces, en cada celda, si nosotros hiciéramos una matriz, tenemos distintos tipos de información que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que significan cosas. Entonces, cuando nosotros vemos y observamos una información que calza y con esa información que nosotros tenemos en nuestro esquema o nuestra planilla, la vamos a incorporar y la vamos a asociar, ¿ya? Entonces, ahí hay un proceso que se llama la asimilación, en donde yo información que estoy observando, la asimilo y la incorporo a este esquema mental que ya tengo en mi mente. Y otro proceso se llama la acomodación, en donde cierta información que estoy viendo y que tengo de estímulo, la incorporo a mi mente, pero no calza en ninguna de estas casillas, pero la información se parece a alguna de ellas, entonces la incorporo y mi esquema mental lo acomodo para que esta información se pueda almacenar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos frases, ejemplos en este caso, que nosotros podemos asociar a una persona que está dando plata en la calle con una persona que es generosa. También podemos asociar el comportamiento de alguien que está sacando la billetera de la cartera de otra persona, por ejemplo en la micro, y que esa persona tiene rasgos de deshonestidad. Así como está robando, probablemente debe ser deshonesto, y debe ser deshonesto en todas las esferas de su vida. ¿Te fijas? Y ahí vamos, por efecto halo, vamos atribuyendo y asociando otros comportamientos a el comportamiento observable de la persona. Hay otro elemento de la percepción social que tiene que ver, o de la percepción en general, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿ya? Y que se refiere a la facilidad y rapidez con el que el conocimiento viene a la mente y que es usado. ¿Qué tan accesible está esa información que nosotros hemos ido almacenando y recopilando a lo largo de nuestros años y que la tenemos en nuestra mente? Entonces, por ejemplo, puede ocurrir de que hay una situación puntual que requiere ser resuelta y que yo tengo buenas habilidades cognitivas y de acceder a información previa, entonces me acuerdo de que en el pasado una situación similar, no la misma, pero similar, se resolvió de tal manera. Por ende, propongo que ahora, y explico la situación, podríamos resolver esta situación actual tal como se resolvió a lo mejor en el pasado, con otras personas, por otros motivos, pero accedo a esa información. Ahora, muchas veces, dependiendo del contexto, nosotros nos demoramos en que la información se venga a la mente de manera rápida. A veces estamos bloqueados, estamos nerviosos, estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos apurados. Entonces, la información no accede rápidamente. Incluso a mí me pasa que observo a veces la gente cuando va manejando. Entonces, tú dices, va mirando, va manejando a alguien. Y hacer esta vuelta es la manera más rápida de llegar al punto donde vamos. Y la persona va pensando en otra cosa, va preocupado, va apurado y se va por el camino más largo. Entonces tú le preguntas, oye, pero íbamos súper apurados, ¿por qué no te fuiste por el otro lado? Ah, uy, no me acordé. Claro, la información de irse por el camino más corto probablemente no accedió rápidamente a su retina. ¿Por qué? Porque él va distraído y preocupado por otras cosas, ¿ya? Entonces eso nos puede pasar. Y a veces en la interpretación de ciertos eventos de las personas, también nos pasa eso, que no nos acordamos que en otro momento hemos observado lo mismo y lo hemos resuelto de alguna manera particular, ¿ya? Ahora, para que la información esté accesible de manera rápida, se tienen que dar ciertos factores, ¿verdad? Y ahí se mencionan las expectativas, los motivos, el estado de ánimo de la persona y el contexto, que es lo que yo mencionaba recién respecto del ejemplo. Entonces, por ejemplo,
hay situaciones en donde hay comportamientos que son un poco ambiguos, pero yo observo una persona que me está diciendo algo, que es ambiguo lo que me está diciendo, pero yo puedo, como conozco a la persona, puedo decir, en otro momento, este mismo gallo, cuando se pone nervioso, se pone tartamudo, empieza a dar vueltas así como colita de chancho y no logra explicar, entonces intuyo que está nervioso. Accedo a ese recuerdo de explicarme por qué su comportamiento, y en este caso su explicación, está siendo tan enredada, ¿ya? Otro aspecto también de la percepción está explicitado con las atribuciones. Nosotros observamos comportamientos y buscamos de alguna u otra manera la causa, ¿ya? Es importante buscar la causa de los comportamientos de las personas e incluso buscar las causas de nuestros propios comportamientos. De pronto, no sé, me voy y me enfurezco y voy y le levanto la voz a una persona y pareciera ser que le estoy gritando. Entonces, el tema no puede quedar ahí, no es simplemente como yo llego y me salí de madre y le grité, sino que algo pasó, algo provocó esa reacción en mí. Y tengo que buscar a qué se atribuye. Estoy de mal ánimo, tengo hambre, estoy nervioso. Ojo, que cuando buscamos las atribuciones y las causas, no es que estemos justificando el comportamiento, estamos buscando darle una explicación lógica, ¿ya? Porque tiene que haber una explicación lógica, salvo que estemos frente al comportamiento de un psicópata, en donde ya lo conversamos las primeras sesiones, él es mucho más pulsional y va a llegar y va a reaccionar y va a matar y va a atacar y va a violar, ¿ya? No es que él esté como... No, ahí es difícil buscar una causa, salvo que la persona, por ejemplo, esté bajo el efecto de las drogas o del alcohol y que eso gatilla reacciones agresivas en un sujeto o en una mujer, ¿ya? Pero en un rasgo de psicopatía, empezar a buscar atribuciones, a lo mejor, por ejemplo, si uno piensa en las historias de vida de estas personas, claro, se podría atribuir su comportamiento psicopático o agresivo o tremendamente hostil a que fue maltratado de niño, a que había abandono, a que había abuso, y claro, lo atribuimos a algo que le pasó, pero no por eso lo justificamos, ¿ya? Entonces, las atribuciones es el proceso a través del cual nosotros buscamos comprender las causas de la conducta de otro. ¿Qué motiva ser altruista? ¿Qué motiva ser generoso, por ejemplo? Sentirse bien consigo mismo, ver que hay personas, por ejemplo, el otro día estaba con alguien que preguntaba por qué la gente era como solidaria y generosa. Y no faltó el que dijo, no, lo que pasa es que esa gente busca como ser reconocida y sentirse como vanagloriada y que todos les estén agradeciendo. Y hubo alguien del grupo que dice, la verdad, yo creo que a veces se expresa la generosidad porque, por ejemplo, una persona generosa ha visto que a otras personas nadie las ha ayudado, o a ella misma a lo mejor nadie la ha ayudado a salir adelante. Y ahí esa persona toma fuerza en que en general, estando unidos, estando juntos y generando colaboración, es más fácil. Por ejemplo, sacar adelante a una persona de su estado anímico, es más fácil emprender un negocio, salir adelante profesionalmente, porque hay colaboración. Entonces, no todo siempre está centrado en la satisfacción como a nivel personal y de querer ser reconocido. Entonces, cuando uno va escuchando cómo las personas discuten y las palabras que las personas ocupan para interpretar los comportamientos de otros, eso también nos va dando cuenta de la personalidad de las personas. Alguien que es más como, ¿cómo se puede decir? Más desconfiado, ¿verdad? Que no cree mucho en la bondad del otro, mientras que hay otro que es más ingenuo y que no cree en la maldad del otro, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de, digo nosotros en general, ustedes, yo, la sociedad, debiésemos siempre estar buscando entender y comprender el comportamiento del otro. Como decía, sin necesidad de tener que justificarlo. Porque claro, cuando entramos en el escenario de las justificaciones, ahí es justificable matar, violar, pegarle al perro, robarle a la mamá, no darle de comer a los niños. Y la verdad es que ahí podemos tener atribuciones o interpretaciones erradas. Entonces aquí como frase del bronce para reflexionar, dice, lo que parece no es siempre lo que es y lo que no es. A veces es lo que parece. La percepción crea nuestra propia realidad. Entonces nosotros desde la psicología hablamos de que no existe una realidad única, sino que existe, no es un universo único, sino es que es un multiverso, existen múltiples realidades de acuerdo a cómo existen múltiples personas y esa realidad se va construyendo en base a la interacción del sujeto consigo mismo,
con su entorno, con la sociedad, con las experiencias que le van ocurriendo. Entonces alguien podría tener una percepción de la realidad muy positiva o tener una percepción de la realidad muy negativa, porque le han ocurrido cosas negativas. Y esa persona se queda como pegada y conectada con lo negativo, por ende cree que su vida es un desastre. Hay otras personas que aunque le hayan ocurrido cosas negativas, tienen una percepción más bondadosa y generosa de la realidad o de su vida, porque a lo mejor es alguien que ha sido más resiliente, que dentro de lo negativo le han ocurrido más cosas positivas, que es preferible rescatar lo positivo antes que lo negativo, y esa persona tiene un espíritu de superación y de salir adelante mucho más desarrollado. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Yo, profe, Dígame. es sobre los psicópatas. Los psicópatas, Mitómano. mitómanos, ¿Mm? ajá, eso, narcisista, todos ellos, ¿Mm? se engloba en un grupo de, ¿cómo se le diría a ellos? Enfermos mentales, O sea, que son, que así como que son personas que mienten o hacen cosas irregulares que no hace una persona normal por enfermedad. ¿Cómo se le diría a ellos? claro, mira, hay un libro que se llama el DSM-4, que ya debe ir como en el DSM-6, pongámosle, porque todos los años, o sea, no todos los años, pero cada cierto periodo se actualiza y que engloba y aglutina los trastornos psiquiátricos, ¿ya? O los desórdenes psiquiátricos. Entonces, en el caso de la psicopatía, hay un capítulo completo de psicopatía y de parafilias, ¿cachai? Que son las distintas como trastornos psiquiátricos relacionados, por ejemplo, a la obsesión con ciertos elementos. O sea, por ejemplo, están los pedófilos, están los necrófilos, están los que les gusta la zoofilia. Entonces ahí hay una descripción de cada uno de ellos. Pero claramente un comportamiento, porque, a ver, hay gente que es distinta, ¿ya? Pero el ser distinto no tiene por qué ser malo. Lo complejo es cuando ese ser que es distinto, con su comportamiento, daña a otras personas y pareciera ser que lo disfruta y que no es consciente y no le importa ejercer daño sobre otro, ¿ya? Entonces, ahí tú estás hablando de un trastorno psiquiátrico y de una persona que claramente es se podría decir que es un enfermo mental, como lo dicen habitualmente, así como a nivel coloquial. El punto es, la explicación que habría que darse es por qué esa persona termina teniendo este tipo de comportamiento. Nació así, fue así desde que es pequeño, le pasaron cosas en su vida que finalmente terminaron generando este trastorno psiquiátrico. ¿Me explico? Sí, ya me quedó un poco más claro. Pero ¿cuál es Igual no tu... anoté el nombre del libro. No, era como cómo clasificar este tipo de personas. Lo digo porque en las organizaciones tendemos a englobar a todo el personal como si fueran personas normales. Entonces nosotros a veces hacemos planificaciones erradas y no nos explicamos el por qué las reacciones de los empleados. Pero hay veces que nos presentamos ante trastornos mentales y eso explica más las razones. Entonces el Claro, tema que ahora para poder minimizar... hay personas que no conocen los trastornos mentales y, por ejemplo, hay un mitómano en la organización y la persona puede pasar toda la vida en la organización peleando con esa persona diciendo, ¿por qué mientes tanto? No entiendo por qué. Tratándolo como una persona normal, siendo que en realidad posees un trastorno mental. Claro, o sea, hay personas que... La pregunta que yo te hago es, ¿por qué en una organización llegan a pasarse esos casos? Y probablemente es porque no hay un buen proceso de selección. ¿Sabes? Porque una cosa es que te llegue una persona que tiene problemas de autoestima y que a ti te importa un cuesco su autoestima porque a ti te interesa que trabaje, por ejemplo, que no te tiene por qué importar que esa persona tenga conflictos con la imagen materna. A ti te tiene que importar que esa persona tenga las competencias adecuadas para desarrollarse en un puesto en particular. Pero el rasgo de la mitomanía es súper complejo, porque a mí como empresa me tiene que importar si esa persona es o no es honesta y dice la verdad o no. Y eso me debe importar porque esa persona puede falsear datos, puede omitir información, puede distorsionar la realidad. ¿Cachai? Entonces, en un proceso de selección, yo debiese pesquisar ese rasgo. Esos rasgos es difícil que uno diga, no, es que desarrolló la mitomanía después de los 30 años.
muy difícil. Probablemente el que es mitómano desde que es pequeño. Siempre ha sido, porque más, hay gente que dice son súper mentirosos, pero el mitómano distorsiona la realidad y la acomoda a su beneficio. Entonces, más que hacerlo como por maldad, él mismo se cree sus propias mentiras. Y a veces puede partir por un juego en donde él lo que quiere es agradar al entorno, en donde él quiere como caer bien, pero finalmente esto se le va en contra porque termina inventando de manera frecuente cosas en donde el resto se da cuenta, se da cuenta que es mentiroso o que es mentirosa. Ya, los procesos de selección, ojo, las organizaciones tienen que ser rigurosos. Y tienen que ser rigurosos en cuanto a qué. Muy difícil que un psicólogo, por ejemplo, de 2 o 3 años de experiencia laboral pueda desarrollar un proceso de selección de manera como muy efectiva, porque necesitas psicólogos con más experiencia laboral que puedan identificar psicopatía, ¿ya? A veces en las empresas los psicólogos entregan los informes psicológicos de los postulantes y a mí me da risa porque uno ya le ha pasado un montón de cosas, pues. Donde tú le dices en el informe al gerente o al jefe del área, esta persona tiene un perfil dudoso, medio complejo, tiene ciertas observaciones, es recomendable con observaciones o no recomendable para ser contratado, y resulta que en la entrevista con el gerente, al gerente le cayó bien, po. Entonces como le cayó bien, lo contrató igual. Y justamente ese después le robó, po. Entonces ahí tú dices, que llega a ser como risorio, porque tú decís, oye, si te están diciendo que hay un informe que el gallo tiene un perfil dudoso, ¿por qué lo terminaste contratando? Ah, es que yo no creo en los psicólogos. Entonces esos pasteles que mienten, ¿verdad? O que roban, o que hacen cosas que son inadecuadas por un tema de ajuste social, debieran ser pesquisados en un buen proceso de selección. Hace años atrás, no tanto, a ver, ya como 2 años atrás, yo hice harta capacitación en una empresa, hartos programas, y un día me cuentan que despidieron gente. Y una de las personas que habían despedido era como el jefe de informática y que se veía como una persona súper intachable, todo el mundo lo quería porque era como tan buena persona, súper calmado, todo era súper bien considerado, era súper entregado a la empresa, cada vez que había una emergencia él partía volando, así como súper bien. Pero justo ese lo habían pillado robando computadores. Entonces tú decías así como, júralo. Pero ¿cómo si esta persona llevaba 20 años en la organización, se ha formado aquí internamente, se supone que tiene una buena evaluación de su rendimiento? ¿En qué minuto ese gallo se le ocurrió robar, po? Y no robó un computador, o sea, fue un robo como indiscriminado de licencias y un montón de cosas. Entonces, antes de enjuiciar, los psicólogos tuvimos que reunirnos y empezar como a conversar respecto de este caso. Y como yo había hecho harta capacitación con ellos, me empecé a acordar de que, claro, pues este gallo siempre estaba como súper estresado, súper tensionado, era amable, súper amable, pero siempre estaba estresado y tensionado. Y aparte era súper complaciente, pero además no ganaba las lucas que él quería ganar. Entonces yo decía, una de esas vio la posibilidad y vio la oportunidad de robarse estas cuestiones, pensó que nadie lo iba como a pillar, y más encima lo hizo como así como cobrándose algo, como diciendo, chuta, yo soy súper entregado a la pega, comprometido, me pagan mal, más encima como que no me reconocen como a nivel social, sino que mi grupo me reconoce, pero el gerente, no sé, no me sube las lucas y por eso no me reconoce. Entonces, pues aquí está la mía, voy a sacar estos computadores y estas licencias que nadie está usando y yo las voy a vender por fuera. Claro, es una explicación que podría ser válida, pero aún así tú te quedas pensando, pero igual dudoso, ¿eh? ¿O no? Porque hay que ser muy, es como lo que pasa con los políticos, porque uno dice, oh, estos gallos son medios pavos, porque roban y como que no tienen noción de las consecuencias de lo que les va a pasar. Es como, ya, pues aceptemos la coima, ya, aceptémosla así, si no va a pasar nada. Entonces tú decís como, hay que ser rematado de tonto como para pensar que no va a pasar nada. Si es obvio que te van a pillar.
Y de hecho todos los pillan, y cuando los pillan tienen una cara como de que no se imaginaron que los iban a pillar, como que no ven la maldad en eso. De hecho, bueno, hay otras investigaciones que tiene el FBI y esas como instituciones de ciertas características de personalidad que tienen justamente los grandes empresarios y algunos políticos, y que son rasgos psicopáticos, en donde ellos distorsionan la realidad, po. Y ellos, hay actos y cosas que hacen en las cuales no ven maldad. Y a la luz de todos los simples mortales, eres un ladrón, eres un estafador, eres un maltratador. Pero para ellos eso no es así. ¿Me extendí mucho en la explicación? No, igual, gracias, profe. Yo digo porque en las organizaciones me ha tocado casos así, con gerente, por así decirlo, que el gerente es el malo, pero siempre se lamenta porque todo el mundo es malo menos él. Y no entiende por qué le ocurren las cosas. Ah, claro, sí, por eso Entonces, ocurre por eso mismo de la percepción. es que el fenómeno de la victimización, po. Una persona que siempre terceriza la responsabilidad de sus actos es alguien que no es autocrítico, y que el locus de control de sus acciones no está puesto en él, está puesto en los otros. Este es como el ejemplo que dabas unos días atrás, no sé ya qué curso, pero que estaba vinculado a las notas. Cuando a ustedes les va bien, el secreto del éxito, ¿de quién es? Cuando a ustedes les va bien en una prueba. ¿Suyo? A ustedes, O sea, de po. cada uno, po. Claro, pero cuando a ustedes les va mal en una prueba, ¿quién tiene la culpa? Ah, el profesor. El Siempre le echan profesor, la culpa po. al profesor. Entonces son pocos los que son súper maduros como para decir, ¿sabes que en realidad me fue súper mal porque no entendí la pregunta, no estudié bien, no analicé bien, justo me leí 20 capítulos y justo el capítulo que la vieja preguntó fue justo el que no me leí? Entonces siempre es como que el otro es el que tiene la culpa, pero yo no. ¿Ya? Entonces pasa muchas veces a niveles ejecutivos por esta cosa como de la distorsión, que ellos no cachan que son culpables, que son responsables, que hay cosas que hacen que no deberían hacer, las cosas que dicen que no deberían decir, que el gerente no puede ser cagüinero y no puede ser copuchento porque va a generar malos entendidos. Entonces hay gerentes que dicen, "Ay, es que claro, yo tengo que ser puertas abiertas y escucharlos a todos". Entonces yo le digo, pero si eres cagüinero y copuchento, ¿de dónde que eso que los vaya a escuchar a todos? Copuchento, enfermo copuchento. Se las saben todas, pero él asume de que no, porque en realidad él tiene que escuchar todas las versiones, pero en el fondo está copuchenteando. Y si el gerente es copuchento, no le podéis pedir al equipo de trabajo que no sea copuchento, po. ¿Me explico? Sí, profe. Así que para los que están trabajando, ojo ahí como con los procesos de selección o cuando tengan compañeros que tienen comportamientos así como un poco bizarros, que puedan atentar contra el clima y la estabilidad laboral del equipo. Hay personas lamentablemente que se acostumbran a vivir en malos ambientes. Entonces es normal vivir en un mal ambiente. Entonces vivo en un mal ambiente perdón, crecí en un mal ambiente familiar, voy al colegio, pero vuelvo a mi casa que tiene mal ambiente, y en la adolescencia sigo en un mal ambiente y yo me transformo también en una persona que contribuye al mal ambiente, y después cuando soy adulto y estoy en el medio ya laboral, soy una persona que también soy compleja y complicada porque estoy acostumbrada a relacionarme así. ¿Ya? Y justamente cuando me hicieron el proceso de selección, caí bien, pero no identificaron que yo era un tipo complejo, po. A lo mejor no soy psicópata ni nada de eso, pero sí un poco más complejo, con la autoridad, con ciertas relaciones interpersonales, con las injusticias. Enfrento más los conflictos porque le empiezo a ofrecer combo a los compañeros ahí en el estacionamiento cuando no estamos de acuerdo. Y eso pasa en las empresas, pero eso tiene que ver con el ajuste social. Y un proceso de selección bien realizado identifica a esas personas que no se ajustan socialmente. ¿Ya? Ya, chiquillos, estaríamos entonces hasta acá. Voy a dejar de grabar. Buenas tardes, que estén muy bien.